Cristina, porque estoy en comunicación telefónica con Jamie Sierra. Jamie Sierra es la corresponsal corresponsal de EFE es el medio, ¿verdad? La agencia EFE en Medellín. Ella fue justamente la persona que yo estaba contando recién, empezó a investigar sobre la presencia de este niño mágico que está en Colombia. ¿Cómo está, Jamie? Hola, muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos, Jamie. Bueno, estamos acá comentando en medio de tanto dolor, de esta tragedia tan grande que se ha vivido con este avión y todo el equipo de fútbol, la presencia también de este niño mágico que tanto ha impactado al mundo, ¿no? Contanos qué fue la información que vos recabaste, cómo te enteraste de la existencia de este niño. Bueno, en realidad yo llegué primero al hospital en la zona tras conocer de la tragedia, después cuando ya estaba un poco aclarando porque la zona era difícil llegar, llegué a un punto que denominaron el puesto de mando unificado, donde en realidad se estaba coordinando todas las operaciones. Allí obviamente había un movimiento grandísimo de organismos de rescate, de personas que quisieron participar, periodistas, y entre esas personas encontré a un señor que había participado con su camioneta 4x4 en el rescate del jugador Alan Ruschel. Entonces, ahí él estaba dando declaraciones a distintos medios. Yo esperé que terminaran sus directos con televisión, con radio, y ya cuando estaba un poco más reposado, más tranquilo, junto a algunos de sus compañeros que también habían llevado camionetas para ayudar a rescatar a los sobrevivientes, empecé a dialogar con él y él me empezó a contar su experiencia. Ahí es cuando él me dice que porque llegó a la zona, que cuando entró en un sector que había sido como adecuado de una manera pues obviamente improvisada para agilizar el rescate, se encontró con un niño que fue el que le indicó que por ahí no, que era por otro sector donde estaban rescatando a los sobrevivientes. Hay un policía, le dice, siga al niño, súbalo a la camioneta y váyase con él para que efectivamente realice el rescate. Llega un punto donde él no me relata más qué pasó con el niño, simplemente se enfoca en que subieron a su camioneta al jugador Alan Ruschel y empieza a contarme cómo lograron los rescatistas estabilizarlo, lo que hablaban con él, que él pedía que preguntaba por su familia y por sus compañeros de Chapecón. Eso fue a grandes rasgos lo que pasó. Ahora, ese policía que le dice al rescatista seguía al niño, ¿era un policía que ya estaba ahí? ¿Dice también él haber visto al niño? Sí, claro. Sí, o sea que hay varias personas que vieron a este niño, no es solamente el rescatista, sino que había muchas personas que lo habían visto. Pues de acuerdo con el relato de ese señor Sergio Marulanda, él lo vio y el policía. No sé quién más en la zona lo vio. ¿Y a nadie le llamaba la atención, Jamie, que este niño de 10 años llegara a ese lugar? ¿Quién sabe cómo? A vos te decís mismo que te costó llegar, que era muy difícil acceder, era de noche. ¿Cómo llegó ese niño ahí? ¿Qué explicación tienen ellos? Pues en realidad es un poco extraña la situación. En el momento de pronto yo no lo pensé así porque hace un año atrás ocurrió también una tragedia aérea con un avión de la película Mena de Tom Cruise, que accidentó con parte del equipo pues técnico, productores. Y cuando llegamos a la zona a la madrugada, en ese momento también fue en el departamento de Antioquia, de cuya capital es Medellín, llegamos. Es normal que los niños, o sea, niños mirando, revisando muy cerca, la curiosidad los lleva. Ya después, cuando reflexioné más adelante, dije, no es normal que un niño a las 11, 12, 1 de la mañana esté en esa zona y después... perdóname que te interrumpa, Jamie, que esté un niño en esa zona a la noche y en medio de imágenes tan fuertes, porque me imagino que lo que se veía era dramático. No es algo que un niño quiera capaz ver, quizás más bien escapar de eso, ¿no? Sí, los niños se mueven en diferentes sensaciones. Algunos se asustan, otros les gana más la curiosidad. El niño estaba vestido con ropa común como los de los parroquianos de la zona o tenía otro aspecto. ¿Qué te contaron de cómo era el chiquito? No, en realidad no me precisó cómo era el niño. Pues es normal que por la zona los niños usan mucho botas altas, de lo que llamamos acá de caucho. Claro. Ahora, para no lastimarse. por las para moverse en medio
Maleza. Del lodo y de la maleza. Jamie, cuando dicen que después trataron de identificar al niño o a los niños que vieron y no los pudieron identificar, ¿a qué se refieren? ¿Fueron a algún pueblo cercano? ¿Trataron de hablar con gente que vivía en la zona? ¿Qué fue lo que se hizo para buscarlos? Bueno, para darle yo más credibilidad a la versión que me dio esta persona, este señor Sergio Marulanda, yo escuché y hablé y tuve contacto con algunos bomberos que ellos me indicaron, pero en las horas de la mañana, que sí, efectivamente como niños en la zona, en ese, pues curioseando, y ellos citaban que era un poco extraño hacer el panorama porque hubiera niños ahí. Después empezaron obviamente empezó a circular el cable de la agencia EFE, todo el mundo empezó a reproducirlo, la noticia llamó la atención, entonces otros periodistas empezaron a inquietarse sobre ese tema y les empezaron a pedir obviamente que averiguaran quién es este niño, de dónde salió, que lo lograran ubicar. Varios colegas míos han estado en la búsqueda, de hecho una periodista de canal RCN Televisión ha estado pues muy pendiente de eso, buscándolo en el sector que se llama La Unión, es el municipio donde ocurrió la tragedia. Me relató a ella que mientras yo estaba con todo el tema en Medellín del homenaje en el estadio Atanasio Girardot, ella se encontraba en esa población buscando casa por casa al niño, mirando, averiguando, preguntando, encontré algunos niños, decían que no, que ellos no habían estado. Uno le confesó que quiso ir, pero que su mamá lo retuvo, pero que ninguno pues, decía haber estado a esa hora, en ese momento, y dando instrucciones sobre la ubicación de donde estaban sacando sobrevivientes. ¿Y a cuántos kilómetros está el poblado más cercano donde puede haber niños? No lo sé con precisión. Sé que desde la vía principal, donde ubicaron el puesto de mando unificado, que están organizando todo, y desde ahí partían las ambulancias, estábamos a 18 kilómetros del lugar del siniestro. O sea que es imposible que un chico haya retirado. Es imposible que un chico haya caminado más de 18 kilómetros durante la noche y subido al monte para estar ayudando a la gente. Es imposible. No lo sé, puede que algunas casas estén repartidas en esa zona, en el campo. Hay gente que pues, tiene lo que llamamos acá fincas o haciendas. Jamie, ¿hay algún tipo de puesto habitualmente en los caminos rurales o en poblaciones? Hay gente, digamos, muy humilde que no vive en poblados, sino directamente en el medio del cerro, del monte, en lo que se llaman puestos, ¿no? Precarias casas, con cultivos muy artesanales y cercanos. ¿Hay gente viviendo relativamente cerca de donde fue el incidente o únicamente está este poblado? Pues, exacto, no. Siempre quedan retirados, pero sí hay casas, pocas casas así, en esos, como tú llamas, pequeñas casas distribuidas, de hecho hay distancia entre ellas, pero no sé exactamente cuántas casas puede haber en la zona ni a qué distancia estén de donde el avión falló. Jamie, vos que estuviste ahí, digo, qué fuerte debe haber sido lo que viste, ¿no? Que debe haber sido algo que no te vas a sacar de tu cabeza fácilmente. ¿Y qué sensación tenés? ¿Pudo haber sido producto de un milagro que un chico esté ahí? Digamos, sos periodista, investigás, buscás la verdad, te debe costar quizás creer en cosas de este tipo, ¿no? Pero ¿qué sensación tenés? Porque vos viste el dolor, vos viste lo que se estaba viviendo ahí. No lo sé, una parte de mí cree que sí pudo haber sido pues aparte de un milagro, un ángel o algo así, pero otra parte también como más racional pienso en que cómo somos los colombianos, cómo son los niños colombianos, que son curiosos, que quieren ayudar, y más en esta región donde son los paisas, que lo que quieren es cooperar, lo que quieren es ayudar, y son muy encendidos, muy ágiles mentalmente. Son demasiado abiertos, despiertos. Acá esta zona es característica por eso, porque su gente es muy entradora, muy abierta, y ayuda y abriga a las personas que lo necesiten. Entonces sí puede haber pasado que un niño de estos haya salido, se haya escapado de su casa o haya logrado llegar y ayudar, porque conocía de pronto la zona, le gustaba recorrerla, no lo sé. Como también claro, puede ser que se trate de... Igual digo, si un chico se entera que un avión se cayó, llegar a identificar dónde se cayó, llegar al lugar en la oscuridad absoluta, porque no había fuego, no había... Claro. O sea, también es curioso, ¿no? Cómo accedió al lugar.
no lo sé, me pongo de pronto en los zapatos de la gente que vive en esas poblaciones y ellos conocen casi a ojos cerrados los sitios por donde se mueven a diario. O sea, yo sería incapaz de hacerlo porque en realidad la zona era terrible, todo el que subía ya terminó con lodo de pies a cabeza. Había un espacio donde tenían que llegar los carros y arriba había que caminar por más de 30 minutos. O sea que ese chico para llegar ahí a la madrugada tuvo que haber atravesado primero la oscuridad absoluta, haber caminado 30 minutos, haberse embarrado todo. Suena como primero un nivel de valentía. Porque las condiciones objetivas plantea una situación inverosímil. Inverosímil. Claro. Un nene solo. Solo. Común y corriente. Vaya a presentarse en un escenario tan tremendo. No, y además de todo muerte. eso, después volver y desaparecer. Lo más extraño es que haya desaparecido, porque supongamos que era un lugareño. ¿Cómo nadie lo va a encontrar después? Claro, porque Digamos, aparte, está si toda hay gente de la Latinoamérica zona, lo deben hablando de conocer este tema, también. alguien lo hubiese ubicado, me parece raro que haya desaparecido. Aparte lo puede identificar porque, claro, alguien le vio la cara, no era un chico que andaba por ahí que nadie lo vio. O sea, si el rescatista lo podría identificar, si lo vuelve a ver sabe quién es. ¿Y al policía le parecía natural que estuviera el chico ahí? Sí, y le fluyó normal decirle que siguiera el niño. También me imagino que en medio de la situación, de la angustia de querer salvar, y eran demasiadas personas las que iban en el avión, y me imagino que en ese momento habrían muchos que todavía... Nadie se preguntaba nada. Querían resolver rápido la situación. Claro, nadie se preguntaba nada porque obviamente es ayudar, ¿no? La urgencia, buscar sobrevivientes. Pero por entonces... eso la curiosidad que da, porque hay algunas zonas, y creo que después también Cristina debe tener información al respecto, es que hay zonas del mundo que son polos de atracción de fenómenos paranormales. Por eso le quería preguntar a Jamie si esa localidad tiene antecedentes de haber visto algún tipo de aparición paranormal, desde objetos voladores no identificados o este tipo de sucesos como pasó con un niño que ahora no existe. No lo sé. En realidad era la primera vez que he llegado hasta ese punto, que es retirado pues de Medellín, está a más de hora y media. Puede ser, sí, hora y media. Pues en ese momento nos demoramos de Medellín allá hora y media porque estaba lloviendo muchísimo, entonces íbamos muy lento. ¿Qué imágenes te llevas, Jamie, con vos? ¿Qué fue lo que viste? ¿A qué hora llegaste vos y qué fue lo que te encontraste? Lo primero que hicimos fue llegar al hospital, a uno de los hospitales, porque era muy complejo llegar a esa hora, a esa zona, y estaba lloviendo mucho. Y iba a ser una zona en la que estaba oscuro, que ya sabíamos que era una montaña, que había que subir. Era muy complicado, entonces pensamos en el tema de las fotografías. No, hasta ahora no podemos hacer un buen registro porque no tenemos buena luz. Entonces lo que pensamos fue primero llegar a una clínica, y eso hicimos. Llegamos a los 40 minutos que estábamos ahí, llegó la ambulancia con Alan Rochelle, que es el primer sobreviviente de Chapecoense, que este señor Sergio Marulanda sacó en su camioneta guiado por el niño. Llegó el jugador, bueno, obviamente la escena terrible, los paramédicos contando, enumerando todas las múltiples lesiones que tenía el jugador, y el jugador en ese momento pregunta por su estado lúcido, pues, si se puede llamar así, tenía algo de conciencia, pregunta por sus familiares, pregunta por sus compañeros, y es cuando pide que le guarden el anillo, la argolla. El anillo de compromiso. Ya entrado directamente a chequearlo, rayos X y todo ese tipo de procedimientos para empezar a darle la atención adecuada. ¿Él tenía conciencia de lo que había sucedido, Jamie? O sea, preguntaba, ¿Sí? ¿Sabía que el avión se había estrellado? ¿Qué grado de conciencia tenía? No, solamente dijo eso y inmediatamente ya lo ingresaron. En ese momento en el que él expresa eso, fue el acto mientras rescatistas, el cuerpo de la ambulancia y los médicos del Hospital San Juan de Dios de la Ceja hablaban e intercambiaban información. O sea, fueron cuestión de segundos. Ya obviamente lo entraron a donde los periodistas no teníamos pues acceso. Claro. Después, tiempo después llegó ya el periodista Rafael Gentes. Sí. Y ya él, pues, nos dijeron que ya no iban a tener a nadie más, que ya nos aclararon que la tragedia era aún mayor, porque en el primer reporte de la ambulancia cuando llegó había la esperanza de tener al menos, o que a ese hospital llegaran al menos 15 sobrevivientes. Pero con el paso de los minutos se fue diluyendo. Quiere decir esa esperanza, y ya solo llegaron 2.
Los rescatistas cuando llegaron al lugar, ¿qué te describieron? ¿Había mucha gente gritando? O sea, gente que por ahí estaba agonizando, que no llegó a sobrevivir, o se escuchaba muy, porque los sobrevivientes son tan pocos, que digo, me pregunto si se escuchaban sonidos, si había gente pidiendo ayuda. Sí, ellos describen eso, que había gente pidiendo ayuda, y los bomberos detallaban que se escuchaban celulares sonar. Yo me imagino las familias desesperadas, porque los jugadores, pues, lo normal que tú bajes de un vuelo y te reportes, llames a tu esposa, exacto, a tu mamá, a tus hijos y digas llegue bien. Entonces sonaban celulares. Eso es lo que decían, y que obviamente se está atendiendo, tratando de preocuparse por los que estaban vivos, porque había otros que ya no había nada que hacer con ellos. Claro. El panorama. ¿Cómo se maneja desde el punto de vista periodístico? ¿Cómo se cubre una tragedia de estas características? Vos hablabas de las fotos recién. ¿Qué tipo de fotos se sacan y qué no? Porque imagino que las imágenes son muy fuertes. O sea, ¿hasta dónde llega para ustedes el límite? No, pues obviamente no vas a sacar una foto de un cuerpo desmembrado o algo así, porque piensas primero en la familia, en que esa foto va a tener una agencia internacional, que esa foto le va a dar la vuelta al mundo. Es cuestión de registrar, demostrar que esto está pasando, lo mejor dentro de lo que cabe en esta tragedia, porque pudimos registrar la vida primero que todo. O sea, los sobrevivientes que llegaron al hospital, claro, el periodista y el jugador Alan. Bueno, desde ese lado es notable lo que ha pasado una vez más con la cuestión de las redes sociales, donde no hay ningún tipo de filtro ni censura. Sí. Hubiera sido terrible. Y del WhatsApp, donde realmente las fotos, como viene pasando con las últimas grandes tragedias, aparecen las fotos en el celular de cualquiera, que se va mandando de grupo, empieza como a repartirse. Eso que antes, desde lo que era una redacción de un diario o de un canal de televisión, decía, no, esto no se pone. Pero qué importante ese respeto, ¿no? Porque, digo, me imagino que son imágenes que a vos te va a costar borrar mucho también de tu cabeza, ¿no? Habrás visto cosas terribles. Total, y también el respeto y el cuidado con los nombres, porque a esa altura, en ese momento, se lanzaban nombres. ¿Quién es cuál es el que está vivo? Imagínate el impacto que puede tener si confundas el nombre de un sobreviviente. Claro, absolutamente. Sí. Generar la esperanza en la familia, estaban todos expectantes con la noticia de que se había estrellado un avión. De hecho, hubo un sobreviviente que no llegó. Al principio, claro, se había informado que estaba entre los sobrevivientes y estaba tan gravemente herido que terminó falleciendo. El arquero, ¿no? El arquero. ¿Sí? Que fue el último que rescataron. Exacto. Ahora, es notable como minuto a minuto siguen apareciendo nuevos videos de los jugadores de arriba del avión. Lo que pasa es que si los celulares estaban sonando, quiere decir que no todo estaba destruido, obviamente, y debe haber registro inclusive, claro, ¿no? Entonces tenés de todo, desde, imágenes de policía científica que han aparecido, que no sé quién sacó esas fotos, que creo que a todos nos ha llegado en estos días, fotos que no hemos buscado y que te llegan y que son, para el que es impresionable, y el que no busca no quiere saber nada con eso. Ahora, digo, qué rápido debe haber sido todo el desenlace de lo que ocurrió, porque si no, estos jugadores hubieran enviado mensajes a sus familias, ¿no? Lo primero o sea, debe haber sido todo muy rápido, si no hubieran tratado de comunicarse avisando que estaba por suceder algo, ¿no? Alguno por lo menos. Sí, es lo que se dice, y hay un audio circulando de los momentos de la última comunicación que tuvo el piloto de la lo escuchamos, avión de Chapecoense con la controladora del aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, que es el que presta el servicio a Medellín, en el que él se tarda un poco en avisar que está en emergencia. Claro, lo escuchamos. Que tiene algo con el combustible. Ayer lo escuchábamos ese audio. Jamie, quizás vos que estás allá y tenés seguramente información mucho más fiel, nos llamaba un poco la atención que quizás la persona que lo atiende desde la torre de control no comprende lo del combustible, porque se lo dice, si bien no hace énfasis, sí le dice que tenía un problema con el combustible y sin embargo deciden darle prioridad a este otro avión que había pedido la emergencia porque estaba perdiendo combustible, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿qué se dice? La persona que estaba en la torre de control no le entendió, ¿no es cierto? Ellos manejan, según lo que ha explicado. De hecho, la controladora sacó un comunicado hablando de eso, e incluso denunciando que ha recibido amenazas porque la gente no entiende cómo es el manejo de estas situaciones. Y según explican pilotos, gente experta que conoce la situación, hay códigos y hay maneras de reportar la gravedad de una emergencia. Claro. La operadora repite. No dice la palabra clave en el momento que... la palabra clave, ¿cuál era? Emergencia. Emergencia. Pero también está el problema de combustible. Le dice problema de combustible y ella le repite problema de combustible.
que por ahí te amerita. No le repite, ¿eh? ¿Lo repite? ¿Sí, lo repite? Sí, lo repite. Igual de todas maneras... Que tenía ese escape. Claro. ¿Cómo, perdón, Jamie, no te escuché esto último? Que el problema de combustible podría ser, o sea, era difícil dimensionar qué tan grave era ese problema de combustible, porque el avión al que le estaban dando prioridad también había reportado un problema de combustible que era una fuga. Y sí había usado la palabra emergencia. Pero necesitaba aterrizar. Y había usado la palabra emergencia y por eso le habían dado la prioridad. Y en cambio a este otro avión, al no usar la palabra emergencia, que también puede haber sido producto del nerviosismo del piloto frente a la situación, ¿no? No descartemos que si viene gente entrenada, de repente, no sé, si no le salió igual decirlo así. Pensás que te va a morir, te sale cualquiera. Por ahora la principal hipótesis indica que quería evitar decirlo para evitar una multa millonaria que hubiese llevado a la quiebra a la empresa de la cual era accionista. Pero una persona que sabe que se va a morir si se cae el avión no va a estar pensando en la quiebra de la empresa, por más que sea propia. No, pero en la idea de jugar por el límite terminó tomando de rehenes a todos, digamos, y termina diciendo lo que no quería decir. Esto que decís vos me llama la atención, la gente amenazando a la controladora, ¿no? Digo, claro, la gente pobre también agarrándose de donde puede, ¿no? De algo tan dramático. Me pregunto qué declaraciones hicieron de la misma empresa. Alguna escuché que decían que un rayo había caído sobre el avión y había afectado el sistema eléctrico. ¿Qué explicaciones dan de lo que sucedió? No, hasta ahora el reporte es que se quedó sin combustible. De hecho, Aerocivil, que es la entidad que se está encargando de las investigaciones, reporta que el avión no hubo ninguna explosión. Y eso indica que no había combustible. El avión no tenía combustible. Y de ahí provocó la falla eléctrica, que fue lo que... O sea, la sensación que queda es que el avión se apagó, cayó. Es lo que queda, pero obviamente esto está en investigación y no nos podemos adelantar. Incluso a María Elena me abarcaba un piloto que ella siempre repite lo que él dice como para confirmar, ¿no? Entonces, la última pregunta que ella le hace es altitud después que ella repite problema de combustible, como para saber si efectivamente se había quedado sin combustible. Y después ya no hay respuesta. Ya no responde más. Ya no responde más. Sí, exacto, y cuando reporta también estaba, pues, los expertos hablando estaba a una altitud que era imposible que pudiera ya aterrizar, estaba muy abajo y por eso fue que cayó en el cerro denominado El Gordo. O sea que si él hubiera respondido a esa pregunta se hubieran dado claramente cuenta que ese avión se estaba por estrellar, ¿no es cierto? Que no había manera de que se salvara. Yo creo, es difícil especular si hubiese dicho o no, pero si su primera reporte hubiera sido con la palabra emergencia, posiblemente la historia sería otra, pero es algo que no sabemos. Seguro. ¿Qué otras historias se conocen, Jamie, de las familias de los jugadores? ¿Qué escuchaste? Así Han estado muy renuentes a entrevistas, a diálogos con los medios. Sé que ya están llegando los bolivianos, que son los dos de la tripulación, que gracias al conocimiento que tienen son los sobrevivientes que tienen menos lesiones. Y es posible que a uno de ellos le puedan dar de alta mañana para que... Que era el técnico del avión, ¿verdad? Que se salvó, que dijo que tomó todos los recaudos que indica el protocolo. Según el relato creo que fue el gobernador de Antioquia, cuando fue a visitarlo, él le relata que sí, que él se acomodó en posición fetal y cumplió con todos los protocolos que tienen ellos establecidos. Ahora, él mismo relataba que había gente en el avión gritando, corriendo, parada, desesperada. Digo, ¿hasta qué punto se les comunicó a todos la emergencia que estaba viviendo? Digo, si no se lo comunicó a la torre de control, es muy probable que tampoco lo haya comunicado a los pasajeros. Un técnico aeronáutico tiene más posibilidades de saber que la cosa está fea que un pasajero común que ve que se apaga la luz y que algo malo está pasando, ¿no? De pronto se percataron por el descenso tan rápido que tuvo, porque el avión bajó muy rápido de altura. Claro, pero lo que instintivamente se te da por sentarte, ponerte el cinturón, no andar parado. Movimiento. Dime. No, digo que instintivamente los pasajeros frente a una emergencia, me imagino, tienden a sentarse y ponerse el cinturón, no estar parados gritando, o sea... Lo que pasa es que también estaban muy cerca de aterrizar. Claro. Entonces estaban muy cerca del aeropuerto. Si el avión tenía el cuarto turno, estaban ya casi dispuestos a aterrizar. Qué dramático. Y esa zona es muy cerca al aeropuerto. Qué tragedia, qué bárbaro. Jamie, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Esta entrevista ha sido muy interesante, tener el testimonio de alguien que está allí, que estuvo en el lugar, y que estás con toda la información ahí bien fresca de lo que ha sucedido. Te agradecemos mucho. Te mando un beso grande. A ustedes por la invitación. Muchas gracias.
Bueno, ella es Jamie Sierra, es corresponsal de la agencia EFE, allí en Medellín, en Colombia. Estuvo presente en el momento del rescate, fue quien investigó el tema del niño mágico que originó un poco esta charla junto a Cristina Abrel. Muchísimas gracias, Cristina, por tu aporte, por